En la cadena SER, Hoy por Hoy Sierra, Adrián Carrillo. La 1:08, seguimos en directo en SER Madrid Sierra hablando de las cosas de nuestros municipios y vamos a hacer una parada en Collado Villalba para hacer balance de este primer año de legislatura con Gonzalo Díaz, portavoz de Más Madrid en el municipio. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días. Buenos días, Adrián. ¿Qué tal? Bueno, en pocas palabras, ¿cómo ha sido esta legislatura de gobierno del PP? Que no es la primera de gobierno del PP porque ya tenemos 12 a las espaldas, pero ¿cómo ha sido este año concretamente desde las últimas elecciones? Bueno, el primer año ya lo habéis podido ver vosotros, ¿no? O sea, ha sido un poco continuación del mandato anterior. Hemos empezado con unos presupuestos fallidos que bueno, han mostrado la incapacidad, ¿no?, que tiene este gobierno para negociar unos presupuestos con el resto de los grupos políticos del ayuntamiento. Y además, no solamente eso, es que han mostrado también la cerrazón que tienen, a pesar de que en la comisión informativa correspondiente ya les advertimos desde Más Madrid que era necesario tener el informe del Ministerio de Hacienda, que es previo, preceptivo y vinculante, y que para un ayuntamiento intervenido como el de Villalba es necesario antes de seguir el procedimiento de tramitación de los presupuestos. Bueno, pues ellos tiraron para adelante, el equipo de gobierno tiró para adelante, en concreto el concejal de Hacienda, Miguel Aisa, tiró hacia adelante y bueno, pues llevó los presupuestos a pleno sin tener ese informe. Claro, ante la incapacidad que tuvieron de negociar, los presupuestos fueron rechazados, se quedaron solos y para colmo luego la señora alcaldesa se desliza por la pendiente de, bueno, pues lo voy a vincular a una cuestión de confianza, creando una crisis institucional que todo apuntaba que hubiera terminado muy mal para el equipo de gobierno. Al final, ¿qué ocurre? Porque llega el informe de Hacienda y dice que es que el borrador de presupuestos tenía fallos importantes. No se cumplían los parámetros marcados en el plan de ajuste y que había que realizar ajustes. En ese caso, estábamos hablando de más de 1 millón y algo de euros en gasto corriente, ¿no? Había que realizar recortes. Bueno, ahora estamos han renunciado a presentar presupuestos del 24, evidentemente ya las fechas no les acompañan. Veremos a ver. Bueno, ayer mismo se aprobaron los de Moralzarzal, o sea, vemos que en política municipal todo es posible, ¿eh? Sí, lo que pasa es que lo tenían complicado porque había que hacer los recortes que marca el Ministerio de Hacienda, que por cierto hay que hacerlos, incluso aunque no haya presupuestos, o sea, aunque tiremos con los presupuestos prorrogados como estamos actualmente y se vaya con negociación de crédito extraordinario y remanentes de tesorería, hay que realizar esos ajustes y bueno, pues la situación que tienen ahora mismo con la aritmética del Pleno es complicada y desde luego no les da para sacar adelante unos presupuestos en el 2024. Posiblemente en el 2025 le ocurra algo por el estilo, si siguen por el camino que han hecho estos presupuestos del 24. Uh-huh. Hay que decir que en Collado Villalba la derecha tiene una amplia mayoría, tienen 14 concejales PP y Vox, 10 el Partido Popular, 4 la ultraderecha, de un total de 25, es decir, bastaría con que se pusieran de acuerdo como en otros muchos municipios de nuestro entorno, pero no está sucediendo. Claro, bueno, ellos verán por qué no se ponen de acuerdo, cuál es el motivo de que no se pongan de acuerdo. De todos modos, hay que ver también la deriva del gobierno, ¿no? El gobierno de minoría del Partido Popular. Desde luego yo no le arriendo la ganancia a cualquiera que quiera cogobernar con el gobierno del Partido Popular que hay ahora mismo en Collado Villalba. Ustedes en este año fueron muy críticos con cómo se ha planteado la tasa de basuras, la modificación de la ordenanza de la tasa de basuras. De hecho, le han recurrido. No sé si hay algo nuevo que nos pueda contar al respecto. Sí, nosotros ya en su momento avisamos de que la ordenanza de la tasa de basuras tenía importantes fallos jurídicos, entre ellos las bonificaciones para los vecinos, que se subía desmesuradamente la tasa de basuras que están pagando los vecinos y, a nuestro juicio, de forma a tanto alzado, o sea, básicamente sin haber hecho un estudio económico suficiente, sobre todo porque hay elementos que inciden en que se pague más o menos de la tasa de basuras. Uno de ellos son las toneladas de residuos que se mandan a los vertederos, al vertedero, que en este caso tiene una tasa de 40 euros por tonelada métrica.
En el caso también de la tasa que se paga a la mancomunidad de residuos, va también por peso. Y entonces, claro, si nos damos cuenta, si nosotros conseguimos como municipio reducir las cantidades de residuos, lo que implica es que la gestión de esos residuos será menor. El coste será menor y los vecinos pagarán menos de tasa de basuras. El equipo de gobierno lo que ha hecho ha sido tirar hacia adelante. Ha decidido que en vez de haber hecho los deberes que tenía que haber hecho para reducir las cantidades que se mandan a vertedero, no lo ha hecho, y entonces ha decidido que va a subir a los vecinos el doble la tasa de basuras y luego ya sí eso veremos. ¿Qué pasa? Nosotros no estamos de acuerdo con eso y ya presentamos alegaciones en su momento, recurrimos la tasa y nos hemos visto obligados a acudir al Tribunal Superior de Justicia porque consideramos que esa ordenanza, la tasa que se está cobrando a los vecinos por los residuos, es lesiva. Entonces lo que vamos a hacer es pelear para que a los vecinos de Collado Villalba no se le cobre ni un euro más de lo que deba estar pagando. Y ahora mismo creemos y tenemos indicios de que se le están cobrando de más. ¿Qué opinan ustedes de cómo se está implementando el contenedor marrón con esa prueba piloto en 2 barrios de Collado Villalba? Bueno, llega con retraso, tiene que haberse puesto hace ya cerca de 2 años en marcha. Es un poco también la continuación de lo que estaba explicando anteriormente. Justo la recogida de los biorresiduos, el compostaje y el tratamiento de estos residuos lo que hace es que se reduzca la cantidad que mandas al vertedero y que cueste menos el gestionar los residuos. Creemos que era necesario haberlo hecho antes. En cualquier caso, sí es verdad que nos han comunicado los vecinos que bueno, hay problemas con los contenedores. No queda muy claro cómo al final el vecino puede bonificarse por haber llevado los biorresiduos a los contenedores marrones, sobre todo porque en la ordenanza solamente se contemplan una serie de bonificaciones, pero no se tienen en cuenta otras, como son las cantidades que se llevan a los contenedores marrones. Es decir, hay que pesar la cantidad que se lleva y eso tiene que estar registrado de alguna manera. Esos son puntos que todavía quedan por desarrollar y por implementar. Hasta que eso ocurra, de momento es eso, una prueba piloto, nada más. Hablemos de dinero y concretamente del dinero que va a costar el personal. Publicamos todos los medios de la Sierra que ha habido una sentencia a favor de UGT que pedía que todos los funcionarios de Collado Villalba tuvieran esos beneficios, esa compensación que disfruta la policía desde el año 2022. No sé cuál es la posición de Más Madrid en este aspecto. Bueno, nosotros, como es normal, estamos de acuerdo con que no se haga discriminación, no haya discriminación entre unos trabajadores municipales y otros. Es evidente que la policía trabaja en días festivos, en turnos determinados, y que hay otros trabajadores municipales que también trabajan en festivos. Y ahora mismo, por citar algunos, pues estoy pensando, por ejemplo, los del área de deportes. Cada vez que hay una competición deportiva, bueno, pues los trabajadores municipales tienen que estar allí y tienen que realizar tareas para facilitar precisamente esa competición deportiva, ¿no? Pero es que la brigada de obras ocurre lo mismo. O sea, hay trabajadores, digamos, ya somos una ciudad de cierta entidad, que tienen que estar trabajando en los festivos y que también tienen derecho a tener esas compensaciones. De todos modos, aquí también hay que decir que quizás ahí la gestión de recursos humanos no ha sido muy acertada y aquí el responsable precisamente de esto es un político, que es el concejal del área de personal. Es que la gestión que está llevando a cabo este equipo de gobierno muchas veces, con estas decisiones equivocadas que toma, le cuesta dinero a los vecinos. Muchas veces sacan pecho diciendo que son buenos gestores, pero es que los hechos lo que nos dicen son otras cosas. Yo voy a poner 3 ejemplos, además de este que hemos hablado de los trabajadores municipales, que nos va a terminar costando un dinero. Y ojo, costará lo que tenga que costar para que no haya discriminación, pero lo que pasa es que a lo mejor con recurrir lo que está ocurriendo es que luego vas a tener que pagar intereses y atrasos de estos salarios, porque se va a retrotraer al momento inicial. Y voy a poner 3 ejemplos de la mala gestión económica que repercute en los vecinos. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, la tasa de basura subida al doble. Bueno, ahí están pagando los vecinos de más. Pero es que hay otras, como el recibo, otra cosa que no se ha hablado, el recibo del agua. Por una decisión, a nuestro juicio, equivocada del equipo de gobierno,
los vecinos de Collado Villalba, todos vamos a estar pagando un 15% más en el recibo del agua los próximos 30 años. Eso lo tienen que saber los vecinos, y eso es responsabilidad del equipo de gobierno actual, por haber tomado las decisiones que ha tomado. La tasa del vado, el vado de los garajes, ahora no sé si saben los vecinos que uno solicita el vado cuando va a utilizar su garaje y si lo está utilizando como garaje. Pero ¿qué pasa si en el vado tú quieres montar un taller de escultura porque te gusta la escultura o te apetece tocar la batería y dices, pues voy a poner mi batería aquí para no molestar? Bueno, pues te van a obligar a pagar también, porque aunque no tengas coche y no lo utilices como garaje, vas a tener que pagarlo simplemente porque es un sitio habilitado para meter un coche. Bueno, pues eso también lo tienen que saber los vecinos. Es que son cosas que al final, cuando te hablan de buenos gestores, estamos hablando del tasazo por un lado de las basuras, de la subida del recibo del agua por una decisión del ayuntamiento o de la obligatoriedad de pagar un vado aunque no lo utilices. Bueno, pues esos son ejemplos palpables de lo que es una mala gestión de un gobierno que toma malas decisiones. Hablemos de vivienda, porque es una de las banderas de Más Madrid, no solo en Collado Villalba, sino en toda la comunidad. La vivienda, especialmente la de alquiler, es inasumible para muchos villalbinos. Hay generaciones de villalbinos que se quieren independizar y se tienen que ir a otros pueblos, que a su vez también aumentan la demanda y por lo tanto el precio. Es inasumible el precio del alquiler, como decimos. Ustedes propusieron en su momento declarar o solicitar la declaración de zona tensionada de Collado Villalba con poco éxito. ¿Qué ha cambiado en este año respecto a esta materia, la de vivienda? Bueno, nosotros llevamos una moción precisamente para eso, para que se declarara Collado Villalba como zona residencial tensionada, para poder aplicar las ventajas que establece la ley del derecho a la vivienda, ¿no? Hay una serie de medidas que pueden implementarse y que no se están implementando en Collado Villalba simplemente porque el equipo de gobierno decidió que no tiene que entrar en esos temas. Claro, ¿qué pasa al final? Que si la institución más cercana al ciudadano, teniendo posibilidad de incidir y moderar el precio del alquiler en Collado Villalba, no hace nada, pues entonces al final el que sale perjudicado es el vecino, ¿no? Hay muchas medidas que se pueden tomar desde entidades como los ayuntamientos para favorecer el que los precios del alquiler en la vivienda y el acceso a la vivienda sea asequible. Uno de ellos es utilizar los instrumentos, ¿no?, que pone en manos de los ayuntamientos precisamente la ley del derecho a la vivienda. Pero otro, por ejemplo, sería el de favorecer, impulsar la vivienda pública para jóvenes en régimen de alquiler social, que eso también se puede hacer. Y de hecho, en Collado Villalba tendríamos bastantes posibilidades de ponerlo en marcha. Tenemos viviendas del Sareb en Collado Villalba, algunas de ellas usurpadas, precisamente porque no se estaban utilizando para lo que tenía que ser, para ser vivienda y favorecer precisamente a las personas que tienen dificultades para el acceso a la vivienda. ¿Cómo les gustaría a los vecinos de la calle Real que estuvieran habitadas por personas trabajadoras que pagan su alquiler y no por los moradores actuales? Claro, pues eso es muy fácil. Eso es tan fácil, y eso se ha hecho en otros ayuntamientos, como reunirse con el Sareb, hacer una oferta para conseguir que esos pisos pasen a ser o bien propiedad del ayuntamiento, propiedad pública, o incluso conseguir que se la arrienden al ayuntamiento para que pueda a su vez gestionarse desde servicios sociales o incluso desde una consejería de vivienda ad hoc que se puede hacer para que los jóvenes puedan acceder a esas viviendas. De esa forma, esas viviendas no serían usurpadas, no estarían usurpadas, estaríamos en otra situación. Has citado el edificio de la calle Real 1315, allá hay 86 viviendas, son muchas viviendas que si se ponen a disposición, por ejemplo, de los jóvenes que tienen dificultades para acceder a la vivienda en Collado Villalba, le aseguro que iban a mejorar bastante la situación. Y hay más viviendas del Sareb en Villalba, no son solamente las únicas, hay otras 120 viviendas más. Una de las iniciativas que llevó Vox en el último pleno fue perseguir los empadronamientos irregulares. ¿Qué posición tiene Más Madrid al respecto? Nosotros ya se lo dijimos claramente en el debate de esa moción. A ver, primero, hay que darse cuenta que
las competencias de extranjería las tiene el gobierno central. Los ayuntamientos no tienen competencias de extranjería. El estar empadronado en un lugar, no, tal y como está ahora mismo la ley, no da derecho a nada. Simplemente lo que dice es que esa persona vive en ese municipio y que si tiene algún tipo de derecho, será en ese municipio donde podrá ejercerlo. Aterrizando en el terreno, imagínese, usted llega a Villalba, se empadrona como vecino de Villalba, ¿y qué implica eso? Bueno, pues que usted, si tiene derecho, como va a tener derecho a la sanidad pública, pues tendrá asignado un médico en un centro de salud en Collado Villalba, porque vive en Collado Villalba. Eso simplemente es eso. El estar empadronado no da ni permiso de trabajo, ni da ninguna nacionalidad, ni nada de nada, porque los ayuntamientos no tienen esa competencia. Es simplemente un registro administrativo. Lo que estaba proponiendo el grupo político Vox, además de que en la exposición de motivos destilaba bastante xenofobia y se decían bastantes barbaridades, como vinculando la inmigración a la delincuencia, y ahí nosotros le sacamos las cifras del Consejo General del Poder Judicial, donde se ven los delitos, qué nacionalidades tienen la mayoría de los delitos. Ahí descubres que el 75% de los delitos están realizados por españoles. Pero independientemente de eso, se metió, lo que pretendía es que el ayuntamiento andara persiguiendo pues no se sabe muy bien cómo ni de qué manera está limitándose realizando labores de extranjería, que no son competencias del ayuntamiento. Nosotros lo vemos un despropósito y una moción que sale del desconocimiento de cómo funciona la administración pública y de cómo se reparten las competencias dentro de España. Usted formó parte de la candidatura de Más Madrid, de la candidatura también de Sumar al Congreso, y no puedo evitar preguntarle ya en clave más allá de lo municipal, ¿cómo ve la situación en la que se ha quedado su espacio político ahora después del paso a un lado de Yolanda Díaz? Bueno, el espacio político, hay que darse cuenta que dicen la campaña de las europeas, era un espacio que lo que estaba, digamos, era una disputa entre los dos grandes partidos. Por un lado estaba el Partido Popular, que lo había digamos, convertido en un plebiscito. Un plebiscito, una segunda vuelta quizás de las elecciones generales, y por otro lado estaba el Partido Socialista, que partía con con unas expectativas inferiores, y que al final quedó la batalla bastante igualada, ¿no? Evidentemente aquí era un partido a dos, digamos. Tanto, el espacio Sumar, era evidente que se estaba concentrando el voto útil, y pues al final, los resultados no fueron los esperados, se esperaba un mejor resultado, pero esto es una carrera de fondo, desde luego. De todos modos, también hay que recordar que las elecciones europeas no son unas elecciones que tradicionalmente interesen mucho a los españoles. Suele ser la participación bastante más baja. Como efectivamente ocurrió. Claro, eso también hace mucho. Y es curioso porque el votante no se da cuenta que muchas de las cosas cotidianas que nosotros tenemos en nuestras ciudades o vivimos, que al final marcan nuestra vida, vienen precisamente de lo que se decide en las instituciones europeas. También tenían ustedes la competencia, iba a decir por la izquierda, no sabría yo exactamente dónde ubicar, pero tenían la competencia en su propio espacio político por parte de Podemos. Usted conoce muy muy bien Podemos. ¿Se esperaba este resultado? ¿Se esperaba que obtuvieran representación y además en ese ten con Sumar? Hombre, yo esperaba que iban a conseguir, siendo realistas, creo que estaba fuera de toda duda que al menos un diputado, una diputada en este caso, se iban a sacar. No. Otra cosa es, los resultados han sido los que han sido, y
tampoco es lo mismo, un poco también lo que pasaba con el espacio. Todo lo que no fuera la batalla entre PP y PSOE, bueno, pues ha sido como ha sido, ¿no? El voto se ha concentrado y desde luego las elecciones europeas no pueden extrapolarse ni siquiera unas generales. Ya no digo ni autonómicas ni municipales, porque a la gente le pilla como muy lejos, ya digo, de una forma un poco extraña, ¿no? Porque dices, me pilla muy lejos las elecciones europeas, pero luego es casi lo que más influye. La política que se lleva en Bruselas es la que casi más influye al final. Volviendo a lo local y ya para terminar, no le voy a robar más tiempo. ¿Qué nos espera en esta legislatura en Collado Villalba? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Vamos a volver al bloqueo? ¿Finalmente llegará alguien de Madrid para poner de acuerdo a las dos fuerzas de la derecha y de bloquear proyectos? ¿Qué cree que va a pasar? Hombre, esto de que es que me suena así, que me sonrío porque dice, vendrá alguien de Madrid para poner... Está ocurriendo hoy mismo en el Boal, o sea, no es una cosa... Sí, hombre, yo ya si van a venir los marines ahí a poner orden dentro de la derecha y tal, no sé qué es lo que va a pasar, pero hombre, sería un poco triste, ¿no? Que al final esto me recuerda, pues eso, el que tengan que venir de Madrid a decir lo que se tiene que hacer en Villalba, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues no sé. Me parece triste. Desde luego el gobierno lo tiene difícil porque tiene muchos frentes abiertos y una manifiesta incapacidad para manejar lo que tiene abierto, ¿no? Luego, además, tiene poca escucha y cuando se tiene poca escucha eso te lleva a cometer muchos errores. Y la mezcla ya, si encima mezcla la soberbia, entonces ya la soberbia, la poca escucha y la cerrazón, es un cóctel mortal de necesidad. Veremos qué ocurre en estos 3 años que quedan de legislatura. Gonzalo Díaz, le agradezco su presencia aquí en la cadena SER. Muchísimas gracias. Gracias, Adrián. En la cadena SER, Hoy por Hoy Sierra, Adrián Carrillo. El Hospital